Este discípulo, como todas nosotras, es justamente de la iglesia de Boston. Se llama, justamente el nombre es Gordon Ferguson. Ya estaba yo queriendo pronunciar de otra manera. Gordon Ferguson. Y es algo que a mí me impactó de todo lo que yo leí y quería compartirles. Esta persona se hace un cuestionamiento de él mientras comparte escribiendo. Mientras vamos a encontrar que nos está dando ánimos, también vamos a encontrar que él se desafía en su cristianismo. Y eso es muy importante en la vida de un discípulo, porque no siempre estamos lineales. Hay días altos, hay días bajos, pero lo importante es volver a Dios. ¿Qué tiene el contenido del libro? Tiene 3 partes importantes. No es largo el libro, es un libro pequeño. Si Clara puedes alzarlo para que lo vean, por favor, amiga. Exacto. Súper sencillito para poderlo estudiar, pero tiene un contenido maravilloso. En el primer tema tiene los fundamentos bíblicos de un discipulado. Alguien se preguntaba, vamos a evangelizar, pero necesitamos tantas cosas en la iglesia. Pues sí, los miércoles vamos a trabajar este libro. El primer tema se llama Jesús el Maestro Discipulador. El segundo, las relaciones de discipulado entre hermanos. El tercer, principios bíblicos del discipulado. Esos son los 3 puntos que vamos a tratar en la primera serie. Pero en la segunda serie ya deja de hablar de Jesús prácticamente como el ejemplo del discipulador. Y vamos a ver, siendo discípulos como Jesús, el qué hacer en cambio. Y vamos a ver, Jesús es el enfoque. ¿Por qué es importante Jesús? La clave del éxito de Jesús, ejercicios prácticos. Y en el tercer punto de esta serie vamos a ver el discipulado para Jesús. Y ahí vamos a hacer nosotras, con ejercicios prácticos, cómo llevar este discipulado. Ser constructor de relaciones, entrenador paciente, entrenador y consejero humilde, un líder lleno de gracia. Si se dan cuenta el contexto, es interesante que cada una de nosotras pudiera reflejarse en su discipulado, el construir a Cristo en nuestros corazones. Vamos a la Biblia, por favor. Así que está muy interesante, ¿verdad? Vamos a Mateo 28, 19. Me imagino que una Bibi se sabe de memoria esa escritura. Mateo 28, 19. ¿Quién recuerda de las antiguas, como yo, que era nuestra lanza de lucha? ¿Verdad? Era lo primerito que aprendimos. ¿Recuerdan? Así es. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando alguien muere y te deja una herencia, ¿vale esa herencia o no vale esa herencia? Y es una herencia muy jugosa en el caso de nosotros, porque es justamente la gran comisión, esa herencia que nos dejó Jesús. Dice en el versículo 19, tan solo vamos a ver el 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es eso lo que compartías justo, Sandra. Este fin de semana vamos a tener también bautismos. ¿Quién está feliz por eso? Amén, así es. No solamente eso, sino que si ustedes se dan cuenta en la Escritura, hay una encomienda, hay una tarea para cada una de nosotros. ¿Y cuál es? Es justamente ir, la acción de este ir. No esperar a que vengan a la iglesia mientras estamos aquí. No, tenemos que evangelizar. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo evangelizamos? Necesitamos ir a las personas y hacerlas discípulas. Esta primera parte a mí me parece increíble, porque lo que Dios quiere a través de este libro, que vayamos por un proceso. Este proceso de reproducir a Cristo en nuestras vidas, en nuestras relaciones. La gente nos va a creer cuando nosotras vivamos la Escritura, no porque le abramos solamente la Biblia y le dictemos lo que digamos. Hay un principio básico en los niños. ¿Saben cómo aprenden? Las madres vamos a saber responder esa pregunta. Pero los niños aprenden por imitación. ¿Qué quiere decir eso? Un niño no sabe qué es el sol, sino hasta cuando nosotros abrimos la ventana y decimos, el sol ilumina la casa. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo algunas parvularias que saben que los niños es a través de aprendizajes, que logran saber. Si tú te preguntas, ¿cómo aprendiste a caminar? No vas a saber cómo. Al menos una pequeñita no se acuerda.
Pero si su mamá le repite, mira, tú te demoraste, pasó esto, y después gateaste. Ah, no, hay niños que ni gatean, entonces su motricidad, y comienzas como parvularia estoy hablando. Pero francamente, muchos de nosotros a veces nos llenamos de orgullo y creemos saberlas todas. Y lamentablemente un discípulo de Jesús es un aprendiz. No las sabemos todas. Constantemente debemos volver ¿a dónde? A la Biblia, a la fuente, de donde nosotros debemos crecer. Cuando tú tomas una decisión de seguir a Cristo, de seguir sus enseñanzas, ¿qué te va a educar? La Biblia, en el saber hacer. Y eso es lo más importante, y este libro nos va a llevar por ese paraje, por ese momento. No sé a ustedes qué les conecta más, pero yo estuve la semana anterior en el Metropolitano, así con lo orgánico, con lo natural, con lo vivo, yo me volví a conectar con Dios. Yo no sé cuántas de ustedes se toman un tiempito para volverse a conectar con Dios. A veces el trabajo, los hijos, estándares que nos ponemos y muchas veces más del mundo, nos roban esto que es tan importante, volver a conectarnos con la fuente. Jesús es el maestro discipulador. El método de Jesús es súper sencillo, igual que nosotros. Vamos a las multitudes, pero no es que un mensaje es, yo lo digo y la gente se va a transformar. No, el método de Jesús fue ir entrenando a sus discípulos a través de esas multitudes. Era un entrenamiento para todos sus discípulos, para que miren lo que Jesús hacía. Ellos al mirar lo copiaban, lo interiorizaban y era de ellos. Ese era el método de Jesús. No ir a las multitudes. Si ustedes ven, Él se apartaba a orar, a coger fuerzas de Él mismo, de lo que Él puede, o más bien iba a depender de Dios. ¿Cuántas de nosotros antes de tomar decisiones primero vamos a orar, a consultarle a Dios, a sacar nuestro corazón, a abrir nuestra mente y luego a vaciarnos para llenarnos de la Biblia? Cuán importante entonces es imitar a quién, a nuestro maestro, a Jesús. Entonces la vitalidad de ese ministerio poderoso, ¿en qué radicó? En entrenar a personas, a sus discípulos, para que ellos por imitación logren duplicar lo que Jesús hacía. Entonces Él dejó enseñando a sus discípulos el qué hacer. Ustedes se preguntan cómo son esas verdades espirituales que Jesús enseñó a las personas. Y vamos a ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, muchas veces a Jesús actuando en la Biblia, siendo Él el verbo, el que hacía las cosas. Y muchas veces a discípulos dudando, no creyendo, faltos de fe, muchos de ellos inclusive juzgándole, creyendo lo que el mundo decía y dudando, abandonándole. Pero Jesús siguió creyendo en el discipulado. ¿Cómo se describe en este texto? El discipulado es un aprendiz, el que aprende de su discipulador. Cuando seguimos el caminar de Cristo, no encontramos que Él vivía un cristianismo solitario. Y eso me encanta entender, que George Ferguson nos vuelve a repetir. No somos discípulos solitarios. Somos de comunidades, de compartir el corazón unos con otros. No es que yo no necesito el discipulado y no busco. Que me busquen, que me llamen, que estén pendientes de mí, que me digan qué hacer. Hermanas, hermanos, quiero pedirles perdón a la comunidad. Perdón porque muchas veces creo que ustedes han pensado que el discipulado es algo jerárquico, algo que el líder, mientras más discipula más gente, es espiritual. Y el discipulado no es eso. Ese es el peor error que cada una de nosotras podemos tener. El discipulado no es jerárquico, es de corazón. Es volver a Cristo en cada uno de nuestros corazones. Y si nosotros hemos estado de una u otra manera desvirtuando eso, es hora de arrepentirnos. Son relaciones en las que uno es vulnerable, se muestra cuál es para que en la debilidad Dios esté trabajando y te levante. Ese es el discipulado. Lamentablemente, creo que en algún momento alguien nos cambió las cosas, pero creo que es el corazón perverso de cada uno, más no lo que Dios quería, y no nos muestra eso en la Biblia. Dios nos muestra que necesitamos unos con otros, necesitamos ser discipulados constantemente, porque eso es ser un discípulo de Jesús.
buscar ayuda, pedir consejo. No es que ya me las sé todas, yo soy un discípulo, no necesito pedir consejo, no necesito hablar con él. Dios, si te ha dado una líder, si te ha dado una discipuladora, si te ha dado una mejor amiga, por favor, valora el discipulado. No le hagas el trabajo más duro. Ayúdense en sus relaciones. Mateo 28, de 19 al 20. Vivi. Creo que más bien Melanie. ¿Eso, no, amor? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 28, de 19 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Correcto. La segunda parte dice, hagan lo que quieran, dice, interpreten a su manera, o dice, busquen ustedes con quien se sienta bien. La Biblia dice, obedezcan, ¿verdad? La base del plan de Jesús es llamar a hombres comunes y corrientes para con ellos entrenarlos y luego enviarlos a compartir su mensaje. Este proceso de entrenamiento constituía asignarles cosas. En el ministerio universitario generalmente asigno, no me cargo yo solita las cosas. Generalmente tengo mujeres que son de confianza, como dice la Biblia, que nos rodeemos de gente de confianza y enseñémosle a hacer las cosas para que se dupliquen. El ministerio crece porque las mujeres se empoderan, se responsabilizan y van y hacen más discípulos. Y es algo que necesitamos todas hacer. No esperar que la líder de charla lo haga todo. Cree el ambiente, invite a la gente, disipule, desafíe, rete y anime. No, necesitamos todos tomar la responsabilidad. Todas y todos. Hasta que no tengamos algo por lo que valga la pena morir, no tenemos nada por lo que valga la pena vivir. A mí eso me hizo un zen en el cuerpo. ¿Cuántas de nosotras nos apasionamos por seguir las enseñanzas de Jesús y morir a uno mismo? No tu criterio, no lo que tú piensas, no como te enseñaron, sino lo que dice la Biblia. Te apasiones y lo vivas intensamente para que valga la pena morir por eso. Quiero animarte a que vivas un discipulado, un cristianismo, una vida con propósito. Estoy siendo rápida en honor al tiempo. Ustedes tienen el libro y sé que lo que intento es que ustedes compren el libro, lo lean, porque yo he salido muy animada con este libro. Este libro lo leí en el 2012, pero volverlo a leer hoy me ha dado nueva frescura, alegría, y poder compartirles también es parte de que sea algo mío, porque una vez que ya queda dentro, que ya es parte de mí, ya no solamente lo digo, sino que lo vivo. Imitando el discipulado de Jesús. Los discípulos continuaron con el método de Jesús o el patrón que aprendieron de él. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo cortito. Pablo fue el mentor, el discipulador de Timoteo. Y eso lo podemos ver en Hechos. Nelicita, ¿nos puede ayudar de pronto con una escritura? Todas nos despertamos a fin de estar todas conectadas. Marcos 1, del 14 al 18. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Después que metieron a Juan a la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo
señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Eso. Justamente, ese debe ser nuestro lenguaje. Cuando vamos en el bus, cuando estamos en el parque, cuando vamos a la tienda, cuando vamos donde la vecina, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, si estamos con quien sea, ese debe ser nuestro lenguaje. Salir de una esclavitud de la que ya salimos, gracias a Dios, y volvernos unas mujeres de propósito. Jesús nos muestra cómo hacerlo, ¿sí ven? Él fue a anunciar, no a una o dos personas, a los que más podía, que buenas noticias. Y nosotras debemos estar llenas de buenas noticias, ¿verdad? Podemos advertir una cadena de discipulado que se está instaurando en esa época, con los discípulos de la primitivos de la primera época. Y vemos viendo como eso, y debemos, ya lo que yo decía, ¿no? En mi oración, yo decía, Dios, si no hubieses enviado a tu Hijo, si Él no hubiese instaurado esto de hacer discípulos, hasta ahora nadie hubiese llegado a mí a compartirme la fe. Por eso es que fue muy significativo mirar a Jorge acá, porque fue hace 21 años que yo vine. Y recordar personas con las cuales compartíamos y evangelizábamos y hacíamos locuras, era como, ¡wow! ¡Qué pleno! Pero, ¿eso pasó hace 21 años o podemos seguir haciéndolo hoy por hoy? ¿Y cuántos de nosotros, de ustedes y de mí, dependen nuestros hijos? Mirarnos a nosotras evangelísticas, compartiendo la fe en todo momento, también a ellos les va a hacer como, wow, aprendimos de la mejor, de la mamá, de la tía, de la hermana, de la prima, de la tía en iglesia, porque algunos sobrinos nos dicen tías, pero sí se dan cuenta qué importantes son estas relaciones de unos a otros. Se ha mal entendido que el discipulado es una jerarquía y eso es falso. Quien más discipula no es la más espiritual. Eso desvirtúa el objetivo de Jesucristo. Y si tú pensaste o percibiste que era así, nuevamente te pido perdón porque así Dios no lo creó. El objetivo es hacer discípulos y enseñarles a ser discípulos y seguir evangelizando el mundo. La iglesia se multiplicará a través de que enviemos misiones. Yo quiero animar a cada una de ustedes. La misión no solamente es Guayaquil, Esmeraldas, Ambato, Ibarra. La misión es tu barrio, la misión es el colegio, es el trabajo. Donde tú estés, donde Dios te mande, donde Dios te siembre, da fruto. Y el fruto es que ser evangelísticas. Es un mandato, y eso quiero que ustedes lo tengan presente. Mateo 28, hasta del 18 al 20, es un mandato, no es una opción. No perder de vista el corazón y el espíritu del discipulado. Eso es lo que necesitamos en este proceso de reproducir a Cristo en otras personas. No es el miedo, no es el temor, no es la vergüenza, no es la jerarquía, sino Dios quiere que seamos utilizadas con su espíritu. Dios quiere utilizarnos, pero necesitamos vaciarnos para estar llenos de Él. Y la manera de vaciar es el discipulado. Busquen discipulado, les animo. No solamente busquen con aquellas personas que no les desafían, no les retan, sino que son sus amigas, sus compinches. Por ejemplo, Sandra y yo nos llevamos desde el principio. A veces ha sido mi discipuladora, otras veces he sido su discipuladora. No importa la jerarquía, importa el corazón. Sí es importante tener confianza, que nos inspiren confianza para abrir nuestro corazón, pero otras veces no es necesario eso, sino ser obediente y abrir el corazón para ser purificado delante de Dios. Y les animo nuevamente a que ustedes compren el libro y lo estén repasando. Ya casi todas las universitarias deben tener el libro, ellas están en eso, estamos estudiando. Y perdón que tome el ejemplo de las chicas porque es con quien más me relaciono y con muchas otras mujeres con las que también estoy relacionada y que también estamos justamente en esto. Les animo, por favor, a que no sea un libro más que en la iglesia se lee, porque ya con estos hemos tenido algunos libros. Quiero que lo pongan en práctica, quiero que lo vivan, quiero que sea sangre suya, que corra por sus venas, que amen el discipulado. No importa si es bonito, si es feo, si les gusta, si no les gusta, háganlo por Dios, no lo hagan por uno. Tal vez uno es el peor pecador y no les puede ayudar, pero sí Dios va a bendecir su obediencia y su humildad, y por eso ustedes van a crecer. Eso quería compartirles.